se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Hasta Rey aún nos queda anunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Padre amante y santo que estás en el cielo, te pedimos en este momento, Señor, que nos puedas acompañar y guiar, y que todas aquellas personas que hoy estén escuchando este mensaje, tú puedas entrar en el corazón de ellos y que nos ayude para que el Espíritu Santo, Señor, muestre cuál es el verdadero futuro del pueblo, Señor, de ese pueblo que tiene el mensaje de los tres ángeles, Padre, que quiere ser firme en la verdad presente y sobre todas las cosas, Padre, que quiere desenmascarar a esta bestia y que pueda acelerar su venida, Padre. En el nombre amado de su Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, como comentaba, tenemos hoy en el mundo a este poder no solamente político, no solamente religioso, perdón, también es político. Y su pasado del Papa presente hoy, que es Jorge Mario Bergoglio, en la dictadura fue un lado oscuro, ¿no es cierto?, de la Argentina, donde hubo un golpe de Estado, y bueno, allí este Papa tuvo una participación bastante importante. Hoy los grandes medios y la oposición patronal, ¿no es cierto?, destacan eufórico la semblanza de un Papa humilde, que construyó su carácter eclesial junto a los pobres, pero esa imagen realmente no es más que una pantalla elaborada en estos últimos años. Cuando en el 2001 fue nombrado cardenal por Juan Pablo II, su carrera religiosa pegó un salto muy grande, ¿no es cierto?, y muy importante. Fue el momento en que se transformó su propia imagen, combinando su opción y su apoyo a los pobres en la Argentina. Este Papa, recordemos, que es jesuita, y además de todo eso, que seguramente el mundo entero lo debe saber, tiene un rito de humildad, ¿no es cierto?, para poder estar hoy en el cargo que él está. Al tiempo que condenaba la pobreza en Argentina, ¿no es cierto?, la trata de personas, el trabajo, el esclavo, se ponía las anulaciones de las leyes de impunidad y llamaba a la reconciliación nacional. Todo esto lo hacía con los genocidas que hubieron en nuestro país, en nuestra Argentina. Al tiempo que se mostraba, ¿no es cierto?, sensible el país, este Papa se encargaba de recorrer las villas y hablaba con los pobres chicos víctimas del Paco, se encargaba de hablar con aquellos chicos que eran abandonados por sus madres en la villa. Y bueno, y con esto él encabezaba su cruzada contra la ley, ¿no es cierto?, del matrimonio. Él no estaba a favor de la ley del matrimonio, iba mostrando de a poquito lo que él iba a intentar iniciar cuando tuviera este cargo que tiene hoy, que es de sumo pontífice, ¿no es cierto?, y de una bestia que es totalmente cruel y que va en contra de los predicadores del mensaje de los tres ángeles. Más allá de toda apariencia, ¿no es cierto?, Bergoglio encarna hoy la esencia misma de la Iglesia Católica como institución
reaccionaria al servicio de la operación y la explotación. Hubo acá, en la época de un presidente que fue muy conocido a nivel mundial, de Juan Domingo Perón, ¿no es cierto?, una guardia de hierro. Bueno, este jesuita, este Francisco, ¿no es cierto?, austero y de costumbre modesta, que acababa de adoptar el nombre de Francisco I en honor al santo de los pobres. Fíjense que él usa un nombre, ¿no es cierto?, que lo identifica con la pobreza. En realidad tiene un pasado bastante siniestro este Papa, este Francisco, este Mario Bergoglio. En 1969, a los 33 años, se ordenó como sacerdote. Al poco tiempo empezó a militar en la Guardia de Hierro, esta guardia que es la que estábamos hablando hoy, que fue en la época de Perón, que era una organización de la derecha peronista. En 1973, al ser designado titular de la Compañía de Jesús, la congregación jesuita, ¿no es cierto?, Bergoglio dejó en manos de esa organización la dirección en la universidad en la cual él trabajaba, en la Universidad de El Salvador. En el año 1976, esa masa de altos estudios, ¿no es cierto?, nombraría doctor honorista, doctor honorista y causa, nada menos que a uno de los genocidas más grandes que tuvo la Argentina, a Emiliano Macera. Pero esto no fue elegido al azar o por las calificaciones que tenía Macera. Esto fue por pedido del propio Bergoglio, hoy Papa Francisco, ¿no es cierto? Tan estrecha era la relación entre este marino genocida y el cura, que este ofició del enlace, ¿no es cierto?, de la Guardia de Hierro, para que esa organización terminara siendo el aparato político que más adelante debería de mandar a la ESMA, ¿no es cierto? La ESMA es la Escuela de Mecánica de la Armada. Acá en Argentina se abrevia ESMA. ¿Por qué estamos haciendo este resumen? Porque, y por qué estamos tratando de mostrar lo que Bergoglio hacía antes de ser papa acá en Argentina? Porque sabemos que en el mundo, después de que él se asumió, ¿no es cierto?, el papado, fue mostrando distintos pasos, distintos rituales de humildad y fue haciendo, tratando de formar el ecumenismo y tratando de terminar esta obra que arrancó Juan Pablo II, ¿no es cierto?, mostrando ese carisma que él tiene con la pobreza y todo esto. Nosotros lo que vamos a intentar hoy es mostrar la personalidad y que este Bergoglio, cuando asume como papa, no es que está aprendiendo a ser papa, él ya todo lo que va a realizar ya lo hizo, ya lo sabe, ya lo conoce, ya lo practicó, y lo practicó justamente acá en Argentina. Entonces, tenemos que tener en cuenta los que estamos fuera de las instituciones y predicando el mensaje de los tres ángeles realmente y tratando de llevar esta obra adelante. Tenemos que tener en cuenta y cuidado con este Papa, porque es una persona que ya estuvo en una dictadura militar, que ya tuvo participación con los militares, que su formación es militar, y sabemos que él es capaz de cualquier cosa. Entonces, nosotros, para poder terminar esta obra realmente y que no siga siendo estropeada, más allá de que sabemos que el fin de Satanás va a ser estropear totalmente, pero para que este mensaje pueda seguir adelante, creo que los predicadores del mensaje de los tres ángeles, así como aquellos grandes pastores que hoy hay predicando, ¿no es cierto?, laicos, que se encuentran trabajando fuera de las organizaciones, tenemos que tener un cuidado exclusivo con este Papa, porque es el Papa del tiempo del fin. Yo esa opinión la comparto personalmente con el hermano Walter de Clamor Final, que este Papa es uno de los que va a sacar todas las leyes que haya que sacar, por su pasado, por su forma de ser, y no solamente por todo eso, sino que por ser jesuita. Justamente es una compañía que está encargada de llevar adelante ciertos planes, y ya estaba todo predicho esto. Si en este tiempo él tenía que llegar al poder para poder sacar leyes adelante. Así que bueno, vamos a seguir entonces explicando un poquito
cuál fue la participación de Bergoglio en la dictadura militar en la Argentina. Fue tal la relación de este inicuo, ¿no es cierto?, de Bergoglio con el genocidio, que él mismo entregó, fíjense en lo que hizo en una parte de la historia, ¿no es cierto?, a miembros de su congregación a los militares. En mayo de 1976, luego de una persecución hacia unos curas que trabajaban en una villa, empezaron a presionarlo hasta obligarlos a abandonar la Compañía de Jesús, ¿no es cierto?, a través de la dictadura militar, junto con los líderes que llevaban adelante en ese momento la compañía, los jesuitas, empezaron a presionar a estos curas que trabajaban en las villas para que abandonaran esta compañía y no fueran estorbo, ¿no es cierto?, ni protestaran contra el gobierno militar, sino que para que la orden jesuita se pudiera unir a ellos perfectamente sin tener ningún hereje protestante. Bergoglio dejó a la merced de la dictadura a los curas Orlando Llorio y Francisco Jalí, quienes asistían en una villa del Bajo Flores, acá en Argentina, en la provincia de Buenos Aires. Ambos habían terminado, ¿no es cierto?, habían terminado un trabajo importante en una villa donde ellos estaban trabajando con chicos de adicción al Paco, ¿no es cierto?, y terminaron secuestrados y torturados por la ESMA junto a todos los militares y a todos los secuaces que acompañaban a esa organización, ¿no es cierto? Pero no solamente fueron estos dos curas, sino que también algunos catequesis que estaban en ese momento, cuando la dictadura militar golpeaba la puerta, entraba a los hogares o entraba a las iglesias y llevaba preso a todo lo que era herejía en contra del gobierno militar, ¿no es cierto? Algunos de estos fueron sobrevivientes de aquel operativo, siendo liberados 5 meses más tarde, en Cañuelas, ¿no es cierto? Ellos fueron liberados, algunos de los que sobrevivieron a este operativo, donde Bergoglio dejó que se llevaran a estos curas, ¿no es cierto?, porque justamente no servían para el gobierno militar. Una de las catequesis desaparecida era Mónica Mignone, ¿no es cierto?, hija del fundador del CEL, Emiliano Mignoni, quien en 1986 escribió el libro Iglesia y Dictadura. Ese fue un libro muy, muy vendido en Argentina, ¿no es cierto?, y un libro que contaban con testimonios fuertes, ¿no es cierto?, testimonios muy fuertes de la relación que tuvo la Iglesia Católica Apostólica Romana en Argentina con la dictadura militar. Y justamente, en este libro él explicaba, ¿no es cierto?, el caso de Bergoglio en la dictadura militar, la siniestra complicidad que tuvo la iglesia que manejaba en ese momento Bergoglio con los militares. También podemos saber y mostrar, ¿no es cierto?, al mundo que conozca, que se empape un poquito de lo que fue la dictadura militar en Argentina, la participación de este Francisco, de este Papa que hoy está promulgando tantas leyes, que ha acabado de sacar esta bula papal terrible para los que están hoy predicando estos mensajes del tercer ángel, de los 3 ángeles, de los que están guardando los mandamientos de Dios. Es una bula que va totalmente en contra del mensaje de Dios, y no solamente va en contra de eso, sino de aquellos que predican el verdadero mensaje de Dios. No así va a ir para lo de la institución. Los hermanos y los pastores que hoy están dentro de la institución realmente están entregados a este sistema católico, están totalmente entregados, no tengo duda de que ellos están entregados en este sistema, y por eso a ellos no les preocupa ni esta bula papal, ni las leyes, ni siquiera que Francisco haya ido a los Estados Unidos de Norteamérica, tampoco. Entonces, nosotros podemos descubrir que a través de la profecía que se están cumpliendo día a día y a través de los escritos de la mensajera de Dios, ¿no es cierto?, podemos descubrir que este régimen papal y este Francisco Bergoglio jesuita está llevando adelante un plan totalmente satánico. Por eso
lo que podemos llegar a ver esto, lo que estamos viendo en este tiempo en el que vivimos, porque estamos en la mejor parte de la historia, más allá de lo que nos va a tocar enfrentar, estamos en la mejor parte de la historia porque es la parte, podemos ver acontecimientos que nuestro Señor Jesucristo predijo en Mateo 24, ¿no es cierto? Que cuando veamos estas cosas, sabemos que el tiempo del fin está cerca. Y nosotros lo estamos viviendo, entonces estamos en la mejor parte de la historia. Pero bueno, vamos a continuar un poquitito con este Bergoglio en la dictadura militar, ¿no es cierto? Bueno, a fines del 2010, como decía, en el juicio por la mega causa ESMA, Nora Cortiña denunció que Bergoglio entregó a sus propios sacerdotes en el marco de esa audiencia como parte de las querellas. Los abogados de Miriam Bregman y Luis Bononi, junto a Enrique Fugman, un ex detenido, presenciaron la declaración testimonial tomada a Bergoglio. Esto fue en la sede del arzobispado porteño. Allí, sobre los casos de Llorio y de Jalí, el cardenal desmintió, ¿no es cierto? Francisco desmintió todas las acusaciones que se le hacían. Pero cuando Bregman le preguntó acerca del robo de bebés apropiado ilegalmente por la dictadura, porque lo que hicieron los militares en Argentina fue totalmente un desastre, secuestraron bebés, es más, hasta el día de hoy se encuentran una institución que se llama Madre de Plaza de Mayo, que recuperan nietos junto con las abuelas de Plaza de Mayo. Ellas recuperan nietos y personas que en la dictadura militar fueron secuestradas y vendidos, ¿no es cierto? Bebés que tenían mujeres que eran prisioneras en cautiverio, y bueno, estos bebés eran vendidos. Fue totalmente atroz lo que hicieron, y bueno, y la Iglesia Católica, obviamente, como buena ramera, fue parte de todo esto, ¿no es cierto? Pero cuando Bregman le preguntó, ¿no es cierto?, acerca del robo de bebé que habían sido apropiados legalmente, Bergoglio se transfiguró. Dicen que su cara fue terrible el momento, ¿no es cierto?, de esa pregunta. Pero, sin embargo, con cara amenazante dijo que eso se había enterado hacía pocos años. No hacía mucho que él sabía esto, de los robos de bebés, que sabemos que es una mentira, porque estos robos de bebés, si bien lo hizo la dictadura militar aquí en Argentina, también lo practicaba la famosa Madre Teresa de Calcuta, ¿no es cierto? Y así, bueno, muchas de las organizaciones que hoy maneja el Vaticano se encargan de robar bebés, se encargan de secuestrar chicos, se encargan de hacer todas estas cosas atroz que maneja el sistema católico, ¿no es cierto? Fue realmente una canallada. Es mentira la que dijo Bergoglio, de que él se había enterado hacía muy poco tiempo, ¿no es cierto? Dice que él se enteró esto por Estela de Cuadrada, ¿no es cierto?, que en 1977 se entrevistó con él buscando el panadero de su nieta, y bueno, y ahora en este último tiempo él tuvo una oportunidad de charlar con ella y le contó toda su historia. En esa historia le contó de su nieta desaparecida y de que en ese momento en la dictadura se robaban a los bebés. Rodolfo Llorio, que era el hermano de uno de los curas que Bergoglio entregó, uno de los desaparecidos, ¿no es cierto?, sintetizó la actuación de Bergoglio en esos años. Dijo él, conozco gente a la que él ayudó, ¿no es cierto?, pero también conoció a la gente a la que él entregó. Entonces manejaba la ambigüedad con maestría este jesuita, ¿no es cierto? Si los mataban a los sacerdotes que la dictadura secuestraba, él se callaba, ¿no es cierto? Pero si se salvaban, él decía que él los había salvado. O sea, miren a qué nivel él manejó esta situación, que se otorgaba la salvación de estas personas, pero si se otorgaba, ¿no es cierto?, la salvación de estas personas como que eran de él. Pero si estas personas en el cautiverio que le tenían los militares morían, estos curas, compañeros de trabajo de él, ¿no es cierto?, él hacía la vista para otro lado como que nada había pasado.
Por eso hoy podemos ver que hay gente que lo considera un santo y otros que le tienen terror. A mí me gustaría estar del lado de los que le tienen terror realmente, y estoy de ese lado, pero no porque me dé miedo la predicación del Evangelio, sino porque sé que este Papa va a llevar a la apostasía total al mundo, y cuando eso pase vamos a recibir los juicios grandes de Dios que el pueblo hoy, si el pueblo adventista que hoy tendría que estar preparado para poder recibir estos juicios, para poder soportarlo, no lo está. Entonces eso es algo que como ministerio y como laicos aquí en nuestra zona tenemos como objetivo poder despertar esas conciencias de aquellas personas que no están preparadas para recibir los juicios. Pero bueno, también sabemos que van a haber adventistas que van a recibir el juicio sentados en la banca de la iglesia. Eso es algo que ya está confirmado por el espíritu de profecía, ¿no es cierto? Pero bueno, eso es para hablar en otro tema, y quizá Mauricio también lo va a profundizar. En su libro El Jesuita, que escribió Bergoglio, publicado en el año 2010, él se encargó de encubrir, ¿no es cierto?, la colaboración de la iglesia con el genocidio. O sea, en este libro que él escribe se encarga de tapar y de meter bajo la alfombra todo lo que hizo la Iglesia Católica en el momento del genocidio aquí en Argentina. Al principio se sabía poco y nada casi, pero hoy con toda la información que se está manejando y con aquellas personas que son sobrevivientes de esta dictadura y de las manos de esta bestia, se pudieron saber un montón de cosas y se pudo filtrar información, ¿no es cierto?, de lo que ellos hacían y de qué participaban y cómo participaban y cuál era la relación que tenían esta secta, ¿no es cierto?, estas personas con la dictadura militar. Escribe en su libro sobre la dictadura. Sin embargo, el 10 de mayo de 1976, 2 meses después del golpe, en la asamblea plenaria de episcopal, cada obispo informó sobre los secuestrados y asesinados que hubieron, ¿no es cierto?, en cada iglesia, ¿no es cierto? El documento emitido se llama País y Bien. País y Bien Común se llama. Así se llama el documento que ellos emitieron en sus, ¿no es cierto?, que le emitieron a Bergoglio en ese momento de todos los desaparecidos que había. Como buen jesuita y como una persona que muestra que es un lobo, ¿no es cierto?, con piel de cordero, se mostró él comprensivo ante esa junta que se hizo para poder seguir adelante con su plan macabro. Pero todo aquel que estaba en contra de esta dictadura o que no estaba a favor de lo que se estaba realizando, él se encargaba de entregárselo a los militares para que sean entregados en cautiverio y muertos, ¿no es cierto? También en este libro él afirma que era un error, ¿no es cierto?, pedir ayuda al gobierno o pedir ayuda a aquellas personas de influencia que había en el gobierno si no era pasado este pedido de ayuda por la Iglesia Católica. O sea, que era toda una mentira, porque lo que él se encargaba de hacer cuando recibía algún reclamo de algún desaparecido, de alguna persona que en esos momentos no se encontraba, era poder enterarse de quién eran las personas que estaban haciendo reclamo para después poder entregarla a la dictadura militar, ¿cierto? Bueno, eso es un resumen más o menos de la participación que tuvo Bergoglio en la dictadura militar en la Argentina, antes de ser papa. Por eso tenemos que saber, hermanos, y esto es para todos los hermanos, que este es uno de los peores papas que hay en la historia. Es uno de los peores perseguidores que vamos a tener en este último tiempo. Tenemos que tener en claro también de que todos los que estemos a favor de este mensaje, del mensaje de los 3 ángeles y de los mandamientos de Dios, tenemos que salir de las ciudades, porque en cualquier momento se va a venir una ley acá en Argentina. Justamente la ley dominical ya está está en las puertas. En cualquier momento estalla esto y la ley dominical va a salir a flote y todas las ciudades van a tener y todas las provincias de la Argentina, ¿no es cierto?, respetar las leyes
que el gobierno está hoy tratando en el Congreso de la Nación. Entonces tenemos que tener en claro, hermanos, que tenemos que estar fuera de las instituciones, tenemos que estar fuera de las ciudades y ya empezar a planificar, ¿no es cierto?, en base a una persecución y a poder salvar a nuestras familias y poder seguir predicando este mensaje. Ahora sí le voy a dar el espacio a Mauricio para que continúe con el tema y bueno, el mensaje de esta noche que yo puedo querer y quiero dejar a cada uno de nosotros y de lo que estamos firmes en esto, es que más allá de las pruebas que vayamos a tener, que podamos seguir adelante y podamos avanzar en esta obra, porque Cristo viene pronto, ¿no es cierto? Cristo está a las puertas y realmente necesita valientes y personas que se consagren a su palabra y que sean valientes a la hora de la prueba. Amén. Bien, hermanos, a mí me toca hacer una pequeña reseña histórica de cuando nació el anticristo y a su vez poder darles a que conozcan cuáles son las trampas de Satanás para el tiempo del fin por medio de espíritu de profecía. Antes de comenzar, quiero que inclinen el rostro, vamos a orar reverentemente al Señor. Padre eterno que moras en la altura de los cielos, alabado sea tu nombre, Señor. Rogamos en este momento que tu Santo Espíritu esté aquí presente, que esté presente con nuestros hermanos, con los oyentes, Señor, y que dirijas esta predicación. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, los invito a abrir la Biblia en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Y dice así: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Queridos hermanos, por mucho tiempo los cristianos han especulado quién era verdaderamente el anticristo. Podemos decir que la iglesia primitiva pensaba que el anticristo era Roma. Los de Edad Media temían que eran los husitas, los turcos otomanos o los mismos judíos. Lutero y los reformadores protestantes nombraban literalmente a Roma papal como el anticristo. Viéndose en aprietos Roma papal, gracias a un jesuita español llamado Francisco Rivera, libró a Roma papal del estigma identificando al anticristo como un personaje o un poder del tiempo del fin todavía no conocido. Y mis hermanos, hasta el día de hoy, este escenario lo ha adquirido el mundo evangélico. Pero por cierto, el anticristo en su esencia misma es Satanás. Y que tiene sus agentes en este mundo, y que hoy el principal se llama Francisco. Esta persona, quien habla Apocalipsis 14, es su objetivo de entrampar a la humanidad, darle de beber, como dice la Santa Palabra, el vino de su fornicación. Y aún a los hijos del Altísimo. Ahora la pregunta, hermanos, que nos podemos hacer es,
¿será que a los hijos del Altísimo va a dar de beber ese vino lleno de prostitución? Pero tengo que decirles, hermanos, que Francisco tiene reuniones a diario con Satanás. Y vamos a leer Espíritu y Profecía en el libro Testimonio para los Ministros, página 483, y la sierva del Señor dice así: para aquellos hermanos que no conocen de Espíritu y Profecía, tal vez estén escuchando de otra denominación, Espíritu y Profecía fue la última profeta que levantó el Señor en el nombre de Elena de White. Y lo que voy a leer ahora, ella lo escribió en el año 1884. Y vio en visión esto: mientras el pueblo de Dios se acerca a los peligros de los últimos días, Satanás sostiene diligentes consultas con sus ángeles acerca del plan más eficaz para derribar su fe. Él ve que las iglesias populares ya están dormidas, arrulladas por su poder engañador. Mediante sus agradables sofismas y sus milagros mentirosos puede continuar teniéndola bajo su control. Por tanto, dirige a sus ángeles para que coloquen sus trampas especiales destinadas a un grupo, hermanos, a los que esperan la venida de Cristo y se esfuerzan por guardar los mandamientos de Dios. Mediante sus agradables sofismas, agradables trampas, agradable al sabor de ser delicioso al paladar y estar consumiendo veneno. Dice que tendrá bajo su control, pero que hay un grupo, hermanos, que está diligentemente mirando y mandándose a sus ángeles. Y este grupo somos nosotros, hermanos, los adventistas del séptimo día. Aunque los cristianos disciernen quién es el anticristo, podríamos decir que todos concuerdan que el antiguo Israel era la verdadera iglesia del Antiguo Testamento. Jesús dijo de sí mismo en Mateo 23, del 31 al 37. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas, sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, que matasteis entre el templo y el altar. Queridos hermanos, la historia de Israel prueba la verdad de las palabras de Jesús. Muchos profetas fueron apedreados, aserrados, muertos a filo de espada por los mismos israelitas.
Y como podemos ver, la historia siempre se repitió. Sigue diciendo la sierva del Señor en la página 483, Testimonio para los Ministros. Dice el gran engañador: debiéramos vigilar a los que están llamando la atención a la gente del sábado de Jehová. Ellos inducirán a muchos a comprender los requerimientos de la ley de Dios y la misma luz que revela el día de reposo verdadero. Revela además el ministerio de Cristo en el santuario celestial y pone de manifiesto que ahora mismo se está realizando la última obra en favor de salvación del hombre. Por tanto, mantengan la mente de la gente en tinieblas hasta que esta obra haya terminado. Y así entonces aseguraremos el mundo y la iglesia. Queridos hermanos, nosotros fuimos muy privilegiados por el Señor a levantarnos como pueblo suyo, para defender las grandes verdades del Señor, para dar a comprender los requerimientos de la ley de Dios y para revelar a las demás personas que Cristo está en el santuario celestial y que está realizando la última obra para salvación del hombre. Hermano, yo te pregunto a ti, tú que estás dentro de la iglesia, ¿estás obedeciendo a la orden del Señor? ¿Estás dando a conocer que Cristo está en el lugar santísimo? ¿Saben tus amigos, saben tus compañeros de trabajo que la puerta de la gracia en algún momento se cerrará? Hermano, qué gran responsabilidad nos ha dado el Señor. Cuando el enemigo está esperando, agazapado, para que esta obra se termine y ya no habrá más tiempo. Entonces, dice él, nos aseguraremos la iglesia y el mundo. Daniel 7:25 habla mucho. Dice que hablará palabras contra el Altísimo. El anticristo, no solo significa en contra de Cristo, sino en lugar de Cristo. Es por eso que Pablo advierte que el anticristo se opone y va en contra de todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Segunda Tesalonicenses 2:4. Este poder apóstata, hermanos, no desafía a Dios abiertamente. En lugar de eso, el anticristo pretende hablar por Dios y tomar sus prerrogativas. Está a la vista que el Papa Francisco, en sus últimas declaraciones, cualquiera podría decir que es un verdadero representante, hijo de Dios. El segundo aspecto de Daniel 7:25 dice que a los santos del Altísimo quebrantará. Los historiadores estiman que el anticristo persiguió y mató a más de 50 millones de mártires en la Edad Media.
la Inquisición, la creación y el instrumento para exterminar a los que ellos llamaban herejes. Queridos hermanos, en el año 98, el Papa Juan Pablo II, y lo hizo público ante los medios, pidió perdón por esta Inquisición. Él, pidiendo perdón, se atribuyó todos estos asesinatos. El tercer aspecto, el tercer punto de Daniel 7:25 dice: pensará en mudar los tiempos y la ley. El papado admite ser responsable en haber cambiado el día de reposo sábado al domingo. Y el historiador Lucio Ferraris dice: el Papa tiene tan grande autoridad y poder que él puede modificar, explicar e interpretar las leyes de Dios. Hablará palabras contra el Altísimo. La sierva del Señor sigue diciendo: el día de reposo es el gran asunto que decidirá el destino de las almas. Leo nuevamente, hermanos. El día de reposo es el gran asunto que decidirá el destino de las almas. Y Satanás dice: debemos exaltar el día de descanso que nosotros creamos. Hemos logrado que lo acepten tanto mundanos como los miembros de iglesia. Ahora hay que inducir a la iglesia a unirse al mundo para apoyarlo. Debemos trabajar por medio de señales y pródigos para cegar sus ojos a la verdad e inducirlos a dejar a un lado la razón y el temor de Dios y seguir las costumbres y las tradiciones. Querido hermano que me escuchas, adventista del séptimo día, tú que abrazaste en un tiempo esta gran verdad, tú que prometiste al Señor dar a conocer estas grandes verdades, el gran enemigo dice que va a inducir a la iglesia a unirse al mundo para apoyarlo. Dice que trabajará por señales y pródigos mentirosos. Y tenemos que decir, hermanos, que hoy en día las siguientes diferentes denominaciones que existen han bebido este vino. Y tenemos que decir también que están borrachas del vino de su fornicación, creyendo que estas señales y estos pródigos provienen de Dios. Pero también dice que inducirán a dejar de lado la razón y el temor por Dios y seguir costumbres y tradiciones. La pregunta que me hago, hermanos: ¿será que las costumbres y tradiciones y dejar de lado la razón y el temor de Dios ha entrado en el pueblo adventista? ¿Será que hemos incorporado tradiciones como festejar la Navidad, celebrar la Navidad, que sabemos perfectamente es una fiesta pagana? Incorporar días, Día de la Mujer, Día del Niño Adventista, incluso, hermano, me animo a decir, el Club de Conquistadores. Cuando yo me pongo a estudiar de dónde proviene, aquí en la iglesia adventista copió una copia, valga la redundancia, una copia exacta
llego a los Boy Scouts de la Iglesia Católica. Pero cuando empiezo a cavar aún más de dónde nacieron los Boy Scouts, llego a que la fundó un masón. Entonces, hermanos, cuando Colosenses 2:8 me dice a mí el Señor, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. El Señor me dice, ojo, hijo mío, con estar siguiendo a hombres y no lo que yo te mando. Sigue diciendo, influiré sobre los ministros de las iglesias populares para que desvíen la atención de sus oyentes de los mandamientos de Dios, y que las Escrituras afirman que es la perfecta ley de libertad, debe ser presentada como un yugo de servidumbre. La gente acepta las explicaciones de las Escrituras por parte de sus pastores y no investiga por sí misma. Por tanto, al actuar a través de los ministros, dice Satanás, puedo controlar a la gente de acuerdo con mi voluntad. Querido hermano, Satanás está dando pasos agigantados. Y en la tierra tiene un representante. Ese representante es Francisco. Ustedes han conocido hoy día su antepasado por lo que el hermano Carlos explicó. Dice que los ministros serán una herramienta fundamental para Satanás. Te sigo preguntando, querido hermano, ¿cómo ves a tu pastor? ¿Él está informándote de los peligros inminentes que se viven hoy día? ¿Tu pastor, querido hermano, te ha hecho ver en el tiempo profético por el cual estamos viviendo? ¿Saben qué? He hablado con varios hermanos de la Iglesia Adventista Corporativa y tocándose estos temas tan importantes como la bula papal, yo le preguntaba a ellos porque quería saber si estaban siendo informados dentro. Y con 2 o 3 que hablé, recibí la misma respuesta. No sé, no tengo idea, hermano. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de la bula papal? ¿El año de misericordia? ¿Cómo el 8 de diciembre empieza y qué significa? Hermano, hermanos que me escuchas, que estás dentro, aunque no lo quieras creer, estás entrampado, hermano. Muchos podrán decir que el vino de la fornicación nunca va a entrar dentro de la iglesia. Pero hermano, tengo que decirte que estás bebiendo de ese vino. Y ese vino está embriagándote. Y cuando una mente está embriagada, uno no puede reaccionar. No puede ver ni siquiera el peligro que está a las puertas.
Por supuesto que no todos los hijos de Dios se unirán con el anticristo. Así como no todos los judíos mataron a Cristo. La pregunta siguiente es, ¿hay algún sello de garantía tenido para saber quién está de qué lado? Apocalipsis 12:17 dice, el dragón se fue contra la mujer para hacer guerra, contra los descendientes, su descendencia, los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Dios describe las características del remanente en el apogeo del anticristo. La marca de los seguidores del anticristo son claras. Primero, persiguen a los seguidores de Cristo. No tan solo está hablando, querido hermano, de que van a ser perseguidos, vamos a ser perseguidos en el fin para ser torturados y muertos, sino que también nos está diciendo el Señor que vamos a ser perseguidos dentro de las iglesias por nuestros propios hermanos. Y tú lo sabes bien, querido hermano, que estás dentro. Todos aquellos que hemos salido de la corporación para predicar la verdad, para obedecer lo que el Señor nos ha mandado a hacer, la razón por la cual Él levantó este pueblo, que es predicar el mensaje de los tres ángeles. Aquellos hermanos que empiezan a despertar dentro, empiezan a causar disensión, dicen ellos. Empiezan a encender focos, de los cuales ellos dicen, los dirigentes, son vientos de Satanás que van a arrasar al pueblo de Dios. Pero, oh, mi querido hermano, ¿cómo puede ser que Satanás trabaje con la verdad? Eso yo no lo entiendo. Automáticamente caerán los ministros a esa iglesia para decirles que no los escuchen, que no se junten con ellos, y así causan división. Hacen que esos hermanos sean discriminados. El segundo punto, desobedecen los mandamientos de Dios. ¿Cuántas veces nos alegamos los versículos de Apocalipsis 14:12, que nosotros formamos parte de esos santos, de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús? ¿Pero realmente guardamos los mandamientos de Dios, hermanos? El primer mandamiento dice, no te harás dioses ajenos delante de mí. ¿El pueblo de Dios tiene otros dioses? Te recuerdo que un dios en tu vida puede ser un equipo de fútbol. El tercer punto dice que carecen del testimonio de Jesús, llamado el espíritu de profecía en Apocalipsis 19:10. ¿Será que el pueblo de Dios carece del testimonio de Jesús? ¿Se predican de los púlpitos con la palabra de Dios y espíritu de profecía? El punto número 4 dice, no resistirán.
sino que pasarán a engrosar las filas de Satanás. Cuando se dicte la ley dominical, por no haber fortalecido la fe. El punto número 5 dice que directamente no tendrán fe. Seguirán lo que dicen sus pastores, haciendo de ella una regla de fe. Y lo que ellos digan será acatado. Pero no así la palabra de Dios. Querido amigo, querido hermano que me escuchas esta noche, si estas marcas te caracterizan, ten mucho cuidado y presta mucha atención a la sentencia, porque quizás puedas decir hemos encontrado el enemigo y somos nosotros mismos. Siguiendo lo que dice la sierva del Señor acerca de Satanás y de sus trampas. Pero nuestra principal preocupación consiste en silenciar esa secta guardadora del sábado. Debemos suscitar la indignación popular contra ella. Alistaremos de nuestro lado a hombres grandes y sabios según el mundo, e induciremos a las autoridades a llevar a cabo nuestros propósitos. Y quiero hacer un paréntesis. Satanás dice que va a silenciar esa secta. Querido hermano, ¿será que ya silenció Satanás este pueblo guardadora del sábado? ¿Qué es silenciar, querido hermano? ¿Será que silenciar es enmudecer? ¿No abrir la boca? Mira a tu pastor. ¿Será que tu pastor también está silenciando el mensaje? ¿No te está amonestando a abrir la boca? ¿Saben que en Isaías 56, 10 y 11 dice que sus atalayas eran como perros mudos? Los pastores en el antiguo Israel usaban una herramienta que era muy útil, digamos, un animalito que conocemos hoy en día, un perro. Los perros en la antigüedad, como hoy en día en las estancias, cuidan las ovejas y alertan cuando el peligro es inminente. La palabra del Señor dice que estos eran como perros mudos, perros que no sirven para nada, sino que engordan la costilla de las ovejas. En vez de cuidarlas y en vez de avisarles que el peligro está inminente, perros mudos, dice el Señor. ¿Será que Satanás ha usado a estos ministros para silenciar el mensaje? Querido hermano, el Señor no nos llamó para silenciar, sino para romper el silencio. Romper el silencio con Apocalipsis 14, del 6 en adelante. El mensaje del primer ángel, segundo y tercero. El último mensaje de amor y de advertencia que Dios ha dado a la humanidad. Y el pueblo, supuesto pueblo, lo está silenciando. Hermanos, en forma irónica.
La iglesia corporativa ha gastado miles de dólares imprimiendo revistas para hacer marchas contra rompiendo el silencio contra el maltrato de la mujer y el bullying. Queridos hermanos, yo de los años que llevo en el adventismo del año 98, jamás vi una marcha con todos los hermanos y dirigentes por las calles anunciando que Cristo viene pronto, anunciando que ha llegado un juicio, anunciando que hay que adorar a Dios, el creador de los cielos y de la tierra, anunciando que ha caído Babilonia, el cual ha hecho de beber el vino de su fornicación a todas las naciones, predicando que si alguno recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino que ha sido vaciado puro por parte de Dios. Querido hermano, ¿tú estás silenciando el mensaje también? ¿Tú estás siguiendo a hombres o estás siguiendo a Dios? Entonces el día de reposo que se ha creado será puesto en vigor mediante las leyes más severas y exigentes. Los que no hagan caso de ella serán expulsados de las ciudades y aldeas y se les hará sufrir hambre y privaciones. Una vez que tengamos el poder, mostraremos lo que podemos hacer con quienes no quieran desviarse de la voluntad y lealtad de Dios. Abro otro paréntesis. Satanás dice que llevará a cabo sus propósitos con autoridades humanas. ¿Será que está hablando del Senado de la nación estadounidense? Todo adventista sabe que cuando se dicte la ley dominical, sabremos que la puerta de la gracia está a punto de cerrarse. Dice también que los que no hagan caso de ellas serán expulsados de las ciudades, de las aldeas para sufrir hambre y privaciones. Y aquí, hermanos, está hablando de Apocalipsis 13:17. Que el que no tenga la marca no podrá ni comprar ni vender. Pregunta: ¿cómo está tu fe, hermano? ¿Es una fe robusta o una fe débil? Porque si tu fe es débil, ¿cómo podrás soportar esto que viene? No poder comer porque no podrás comprar ni vender. El dinero ya no servirá. ¿Y cuál es el consejo que el Señor nos ha dado para este tiempo? ¿Será que salir de las ciudades y vivir del campo y sembrar nuestra comida, nuestro sustento, es para uno o dos nada más? Pero dentro de la barca dicen: no,
No podemos irnos todos al campo. Porque ¿quién queda predicando acá? Hermanos, esa respuesta sería justificable si realmente estarían predicando. Pero ni predican, ni salen al campo obedeciendo al Señor. ¿No te llama la atención por qué los ministros no hablan de estos temas? ¿Quieres saber por qué, hermano? Imagínate si tú obedeces al Señor como Él te manda. Tú te retiras al campo y elaboras tu sustento. Quiere decir que ya no trabajas más para el sistema, para el nuevo orden mundial, del cual trabajas 10 a 12 horas para poder cumplir con todos los requerimientos que Él pide. Préstamos, tarjetas de crédito, cuota escolar, la cuota del auto, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que hace que Satanás te mantenga distraído. ¿Te imaginas, hermano, si tú sigues la voluntad del Señor? ¿Qué es lo que diezmarías? ¿Una papa? ¿Una cebolla? ¿Le serviría esto a la institución adventista? Claro que no, hermano. Por eso es el motivo que no se predica esto. Sigue diciendo Satanás: una vez que tengamos el poder, mostraremos lo que somos capaces de hacer con quienes no quieran desviarse de su lealtad a Dios. Indujiremos a la iglesia romana a castigar con prisión, la tortura y la muerte a quienes se negaron a someterse a sus decretos. Y ahora que estamos poniendo a las iglesias protestantes y al mundo en armonía con este brazo derecho de nuestro deber, disponemos finalmente de una ley para exterminar a todos los que no se sometan a su autoridad. Cuando la pena de muerte sea el castigo por violar nuestro día de reposo domingo, entonces muchos de los que ahora se encuentran en las filas de observadores mandamientos pasarán a nuestro lado. Te recuerdo, querido amigo, que esto fue escrito en el año 1884. Indujiremos, dice Satanás, a la iglesia romana para castigar con prisión y tortura y muerte. ¿A quiénes? Aquellos que se negaron a someterse a sus decretos. Querido hermano, cuando esto se lleve a cabo, habrá sanado totalmente la herida que recibió el poder papal. Y estoy hablando de la que perdió en el año 1798. Perdió la hegemonía de matar, perseguir y quemar a todos aquellos que llamaban herejes, a todos aquellos que no estaban de acuerdo con sus designios. Y quiero hacerles recordar algo que sucedió en el mes de septiembre. Muchos lo saben, y seguramente muchos hermanos pasaron todos estos acontecimientos como algo mero, como algo de no preocuparse. Dice que cuando dispondremos, Satanás,
finalmente dio una ley para exterminar. Está hablando de la ley dominical. Y en el último congreso que hubo, mientras se debatían largas horas para ver si ordenaban a la mujer como pastor, algo que es antibíblico, y de la cual se delataron varios dentro de la iglesia corporativa, como Paulsen, como Pastor Bullón. Largas horas se debatieron, mejor dicho, malgastaron, para debatir si sacaban la palabra inminente para cambiar por pronta. Y lo lamentable de esto, hermanos, que mientras debatían esto, Francisco por fuera daba pasos agigantados para reunirse con Obama. De muchos años, cuando conocí el adventismo, leí que en un futuro, Apocalipsis 13, dice que se levantaría la bestia de la mar y se uniría con otro poder, con otra bestia que se levantaría de la tierra. Esto mismo sucedió. Mientras el pueblo de Dios debatía estas cosas, por fuera, Satanás estaba ligándose con Obama. Queridos hermanos, más tarde fue recibido con todas las pompas en el Senado de la Nación de los Estados Unidos. Hace un tiempo derogaron una ley de parejas igualitarias. Y la estadística decía que de 10 americanos, solamente 2 estaban a favor. Podríamos decir que todo el pueblo americano estaba en contra de esta aberración. Y la votaron igual. ¿Tú te piensas que para el anticristo hagan que voten la ley dominical, ¿le será difícil? No, querido hermano. No. Mientras todas estas cosas ocurrían dentro de la conferencia, no se hizo mención ni siquiera un minuto para doblar las rodillas, para estremecer el corazón ante el Señor y pedirle misericordia. En la antigüedad, cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo para expiar los pecados de Israel, el pueblo rodeaba el santuario, postrado, humillándose, con corazón contrito, pidiéndole al Señor que tenga misericordia y clemencia. Hoy, querido hermano, el verdadero sacerdote, sumo sacerdote, está en el lugar santísimo. Te pregunto a ti, mi hermano, ¿estás con corazón contrito? ¿Estás rogando y clamando ante el Señor con corazón humillante que tenga misericordia de ti? Unge tus ojos con colirio, hermano. Los que te guían te engañan. La Iglesia Madre dice que todo aquel que esté fuera de la Iglesia está perdido. Oh casualidad, dentro del pueblo adventista se habla y han sacado libros
que el que se baja de la barca no tiene salvación. Hermano, abre tus ojos. Esto es una idea jesuita. ¿Cómo puede ser que si yo me bajo de la barca por la corrupción que hay en ella y teniendo en cuenta el verdadero significado de iglesia, columna y baluarte de la verdad, si yo me bajo para predicar libremente cosas que adentro no te dejan, haciendo la voluntad del Señor, estremeciéndote y pidiéndole que tenga misericordia, ¿no tengo salvación? Sigo leyendo. Pero antes de recurrir a esas medidas extremas, debemos ejercer toda nuestra sabiduría y sutileza para engañar y entrampar a quienes honran el verdadero día de reposo. Podemos separar a muchos de Cristo mediante la mundanalidad, la concupiscencia y el orgullo. Abro otro paréntesis. Un día estaba hablando con el hijo de un presidente de la Asociación Sur, también teólogo, pero que no estaba ejerciendo como pastor. Y le pregunté específicamente qué opinaba él sobre la infiltración jesuita dentro de la iglesia. Y la primera respuesta que vi en él fue una gran carcajada. Empezó a reír. Y me dijo: hermano, eso es una locura que inventan los hermanos. Nunca podrá meterse los jesuitas dentro de la iglesia. Pero escucha lo que dice Satanás. Pero antes de recurrir a estas medidas, quiere decir que está hablando antes ahora de que pase toda la tortura y muerte, debemos ejercer toda sabiduría y sutileza para engañar y entrampar a quienes honran el verdadero día de reposo. ¿Tú crees, querido hermano, que los jesuitas no son capaces de estar infiltrados y, es más, de haber torcido el curso de la iglesia del Señor? ¿Sabes que la CIA reconoció a los jesuitas como el servicio de inteligencia más perfecto que hay en el mundo? Podemos separar a muchos, dice Satanás, mediante la mundanalidad. ¿Cómo van vestidas tus hermanas, querido hermano? ¿Cómo vas vestido tú para adorar al Señor? Mundanalidad habla también de la música. ¿Qué clase de música escuchas? ¿Qué clase de música le ofreces al Señor en alabanza? ¿Será que tienen ritmos mundanos? ¿Será que tú le dices y apuntas con el dedo al hermano que solo quiere himnos elevadores hacia el Señor y lo tratas de anticuado? La concupiscencia y el orgullo. Sigue diciendo: se considerarán seguros porque creen en la verdad, pero la complacencia del apetito y de las bajas pasiones, la cual confunde el juicio
y destruye el discernimiento, los hará caer. Abro otro paréntesis más. ¿Cómo un hijo de Dios puede caer en la complacencia del apetito y de las bajas pasiones? Querido hermano, aquí está hablando de la reforma pro salud. ¿Cómo está tu sangre, hermano? ¿Está fluyendo pura en tus venas? ¿O está intoxicada a raíz de la mala alimentación que tú tienes? ¿Sabes qué? Satanás lo tiene muy claro esto. Sabe que tú no teniendo buena sangre, él logra el objetivo de tener complacencia del apetito y de las bajas pasiones. ¿Qué es lo que hace? Confunde el juicio y destruye totalmente el discernimiento. ¿Cuánto hace que en tu iglesia no escuchas un sermón sobre la reforma pro salud? Te pregunto, ¿eres vegetariano los sábados? Querido hermano, yo estuve en una iglesia hasta hace poco donde lo más rico, lo mejor era comerse un buen asado. ¿Y saben qué? Estamos en la Argentina y el comer asado es deleite de muchos. Muchas veces vi cómo se burlaban de hermanos que eran vegetarianos. Esto destruye el discernimiento, hermanos. Debemos volver al mensaje de ProSalud. Dejar de comer carne. Y no tan solo eso, sino leer, estudiar con respecto al régimen alimenticio. Satanás sigue diciendo, vayan, induzcan a los poseedores de tierra y dinero a que se embriaguen con los cuidados de esta vida. Preséntenle en el mundo bajo su luz más atractiva para que depositen aquí su tesoro y fijen sus afectos en las cosas terrenales. Debemos hacer todo lo posible para impedir que los que trabajan en la causa de Dios obtengan medios para usar contra nosotros. Mantengan el dinero en nuestras propias filas. Mientras más dinero obtengan, más daño nos causarán a nuestro reino, arrebatándonos nuestros súbditos. Hermano, ¿qué se está haciendo con el dinero que tú entregas? ¿Tú sabías que eres responsable de dar el diezmo, valga la redundancia, en forma responsable? ¿Qué se está haciendo con tus diezmos y las ofrendas? Muchos dicen, no, yo lo entrego. De ahí es más que lo que hagan, yo, Poncio Pilato, me lavo las manos. Quedo limpio ante el Señor. ¿Será, hermano, que tú estás ayudando a poner trabas en la rueda?
hagan que se preocupen más por el dinero que por la edificación del reino de Cristo y la difusión de las verdades que nosotros odiamos. Y no necesitaremos temer su influencia, porque sabemos que toda persona egoísta y codiciosa caerá bajo el poder nuestro y finalmente será separada del pueblo de Dios. Los proyectos de esta vida, el consumismo, el querer viajar, edificar y lograr más cosas. Satanás dice que esto te vuelve egoísta y codicioso. ¿Qué estás haciendo para la predicación del reino de los cielos, hermanos? ¿Te has convertido en un adventista que va a misa los sábados? Que llegas, te sientas y esperas los siguientes servicios, y que entre servicio y servicio lo único que se escucha es murmuración, irreverencia total al Señor. Una vez que seas egoísta y codicioso, el Señor te abandonará y pasarás a engrosar las filas de Satanás. Sigue diciendo, por medio de los que tienen apariencia de piedad, pero no conocen su poder, podemos ganar muchos de que otra manera nos harían daño. Quienes amen los placeres más que a Dios serán nuestros colaboradores más eficaces. Los que pertenecen a esta clase de gente, si son capaces e inteligentes, servirán de cebo para atraer a otros a caer en nuestras trampas. Muchos no tendrán temor de su influencia, pues profesan la misma fe. De esa manera induciremos a creer que los requerimientos de Cristo son menos estrictos de lo que una vez creyeron, y que asemejándose al mundo podrán ejercer más influencia sobre los mundanos. Ejercer más influencia sobre los mundanos. Abro paréntesis. ¿Será que tu iglesia corporativa, no estoy hablando de la iglesia del Señor, ha bajado las normas para atraer gente del mundo? Para que sea una iglesia gustosa, atractiva, que entren y puedan escuchar músicas con ritmo, donde la ley de Dios no se hable, menos el sábado, ni hablar de profecías, ni de reforma pro salud, menos los que nos separa de todas las demás denominaciones, que es el santuario celestial. ¿Saben, hermanos? No hace mucho hablaba con un anciano, y él me discutía, me decía que el santuario celestial no era necesario predicarlo, enseñarlo. Su teoría era porque hay gente dentro, hay hermanos dentro de la iglesia que no tienen el poder intelectual de entender ese clase de mensaje.
Hermano, que el Señor tenga misericordia de ese anciano y de todos los que piensan de esa manera. Así se separan de Cristo. Entonces no tendrán fuerza para resistir nuestro poder. Y antes de mucho estarán dispuestos a ridiculizar el celo y la devoción que tenían antes. El celo por las cosas de Dios se ha perdido, hermano. Sé celoso y arrepiéntete, te pide el Señor. Hasta que estemos el gran golpe decisivo, deben ser incansables nuestros esfuerzos con los observadores de los mandamientos de Dios. Debemos estar presentes en todas sus reuniones. Nuestra causa sufrirá bastante, especialmente en sus grandes reuniones, y debemos ejercer mucha vigilancia y emplear todas nuestras artes seductoras para impedir que las almas escuchen la verdad y sean impresionadas por ella. Tendré en el terreno como agentes míos a hombres que sostendrán falsas doctrinas mezcladas con una suficiente cantidad de verdad como para engañar a las almas. Presta atención, hermano. Para aquellos que dicen que Satanás no tiene infiltraciones dentro de la iglesia. Porque si este mensaje no fuese para nosotros, ¿tú crees que tendría que tener suficiente cantidad de verdad? Sería más mentira que verdad para engañar al mundo. Pero ¿por qué tiene que tener suficiente cantidad de verdad? Porque sabe que a los hijos de Dios, no a todos, engañará fácilmente. También tendré incrédulos presentes, quienes manifestarán dudas con respecto a los mensajes de advertencia que envía el Señor a su iglesia. Si la gente leyera y creyera estas abominaciones, tendríamos pocas esperanzas de vencerlas. Pero si podemos apartar su atención de esas advertencias, permanecerán ignorantes de nuestro poder y astucia, y los retendremos en nuestras filas. ¿Cuál es la manera de permanecer ignorante? ¿Qué es lo que Satanás no quiere que tú leas? Primero y principal, la palabra de Dios. Segundo, espíritu de profecía. ¿Será que lo ha logrado, hermano, en tu iglesia? Si no te has dado cuenta, presta atención cuando se toma asistencia en la escuela sabática y el maestro pregunta cuánto estudiaron. Saca tus propias conclusiones. Dios no permitirá, dice él, que desprecien impunemente sus palabras. Si podemos mantener a las almas engañadas por cierto tiempo, la misericordia de Dios se apartará. Y Él nos entregará para que las controlemos completamente. Debemos producir distracción y causar división. Debemos destruir su ansiedad por la salvación de la propia alma. ¿Qué pasó con tu ansiedad, querido hermano? Esa ansiedad de conocer el cielo, de conocer a nuestro Redentor,
de poder mirarlo cara a cara, de esperarlo con los brazos abiertos. ¿Está encendido ese deseo en tu corazón? También dice Satanás que inducirá a criticar, a juzgar, a acusarse, y a condenarse mutuamente, a abrigar el egoísmo y la enemistad. Por esos pecados Dios nos arrojó de su presencia. Y todos los que sigan nuestro ejemplo encontrarán una suerte similar. Querido hermano, después de escuchar esto, si estás dentro de la barca, quiero que te quede en claro que Satanás está obrando grandemente en la institución. No pienses que ha sido atacado en todo momento, sino, hermano, que el Señor despierta a sus hijos para que puedan despertar a otros y que puedan reaccionar en tiempo y forma. Hermanos, la ley dominical está más cerca que nunca. ¿Qué estás esperando para prepararte? El tiempo no se acaba, el tiempo se acabó. Todo lo que no hiciste durante toda tu vida mientras estuviste en las filas del Señor, tendrás que hacerlo en muy poco tiempo. Y eso será difícil, hermano. El Señor te está llamando a que despiertes. Que clames a voz en cuello. Ese mensaje hermoso, ese mensaje de amor, ese mensaje de advertencia para la humanidad y para nosotros mismos. ¿Qué estás esperando, hermano? Deja de mirar a tus ministros. Mira a Dios. Oremos. Querido Padre Celestial, eternamente agradecido, Señor, por darme esta posibilidad de hablarle a mis hermanos, para que despierten, Señor, y para que despertemos. El tiempo es corto. Necesitamos humillar nuestros corazones ante ti, oh Padre del cielo. Y todos estos hermanos y todas estas personas que están escuchando que no te conocen, tócale sus corazones por medio de tu Santo Espíritu. Rogamos, Señor, que hagamos provisión. La tuya ya fue hecha. Solo debemos abrazarla. Ayúdanos a ser hijos obedientes, Señor, para que no seamos marcados por Satanás. Es nuestro anhelo, Señor, que recibamos ese sello santo, que es el día santo que tú pusiste y que nunca cambiaste. Ayúdanos a ser valientes, Señor, para defender estas grandes verdades. Rogamos, Señor, con el perdón de nuestras faltas, de nuestros pecados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.